despojándonos de algo. Hay dos palabras griegas para poder empezar a entender esto. Y es la palabra kenosis. Kenosis significa despojarse o vaciarse. Y la segunda palabra es kenum, que quiere decir vacío o vaciarse. Y principalmente el ejemplo primario es Jesucristo. En nuestro texto dice muy claramente que Jesucristo se despojó. Se despojó. Aunque Él era rico, se hizo pobre. Por amor de nosotros, dice 2 de Corintios capítulo 8 y versículo 9. Y es una realidad en la persona de Jesús. Él tuvo una experiencia de despojo desde los cielos. El Señor Jesucristo se vació a sí mismo. ¿De qué se despojó el Señor? Él se despojó, queridos hermanos, de la igualdad con Dios. Porque la Escritura dice, Él no tuvo por usurpación, Él no arrebató un título divino porque Él era divino, seguía divino y sigue siendo divino hasta el tiempo de hoy. Pero cuando el Señor Jesús, dice el libro de Hebreos, se ofreció a sí mismo para venir a la tierra en obediencia a Dios y realizar el trabajo de redención para nosotros, Él se despojó de la igualdad de Dios. Y en segundo lugar, el Señor se despojó de la gloria de la divinidad. El Señor se despojó de su gloria. Sabemos a través de la Escritura que Él dejó su trono de gloria. Él dejó los cielos de la santidad. Él dejó los cielos de gloria. Él dejó el lugar más perfecto que puede existir en todo el universo. Él dejó los cielos de su gloria para poder venir en medio de nosotros. Jesús experimentó en sí mismo el despojo. En segundo lugar, la Escritura dice en el libro de Lucas capítulo 18, verso 21 al verso 22, que un hombre joven, pero muy rico, se acercó al Señor Jesucristo y le dijo, Maestro, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Parece que este hombre rico manipulaba muchas cosas en su vida a través de los bienes materiales, a través del dinero. Podría la casualidad de decirle al Señor Jesús, Señor Jesús, si tú me enseñas cómo obtener la vida eterna, yo te puedo recompensar. Pero el Señor Jesucristo jamás aceptaría una recompensa semejante. El Señor Jesús le dijo, has cumplido los mandamientos. Y el joven rico le responde, todos los he cumplido desde mi juventud. En otras palabras, religiosamente, moralmente, aquel hombre casi era perfecto. Casi cumplía los requisitos para tener una buena amistad y una buena comunión con Dios. Pero el Señor Jesucristo, cuando oyó aquellas palabras, le dijo, una cosa te falta. Y aquel hombre dijo, ¿qué me faltará? El Señor Jesucristo le responde, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Consideramos a través de esta palabra que el Señor Jesús lo estaba llamando, que no le cerró la puerta, que el Señor Jesús quería que este hombre quizás hubiera sido el discípulo número 13 delante de él. Pero la Biblia dice muy claramente que aquel hombre joven y muy rico
se entristeció porque tenía muchas riquezas y no pudo seguir al Señor Jesucristo. No se pudo despojar de las riquezas. Jesús dijo, qué difícil. Él no dijo nunca. Él dijo, qué difícil. Él no dijo, no se puede. Él dijo, qué difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Y es una realidad, porque una persona rica tiene toda su confianza, toda su fe, todo su esfuerzo, todo su entusiasmo, todo su ánimo, todos sus propósitos, tiene todos sus planes de cómo manejar y manipular sus riquezas para hacer más riquezas, y no tiene tiempo para su alma ni para conquistar el reino de Dios. Aquel muchacho, aquel hombre rico no pudo despojarse de las riquezas. Las riquezas eran su estorbo. Aquello que el Señor Jesús discernió en él, aquello que el Señor Jesús entendió en él, aquello que el Señor Jesús le pidió que dejara para poder caminar con él, porque aquel hombre no podía caminar con Jesús pendiente de todas sus riquezas. Jesús lo quería sin nada. Jesús lo quería vacío. Jesús lo quería despojado de todas sus riquezas para construir en él un discípulo, un hombre nuevo, una persona diferente, de una mentalidad diferente y de propósitos y planes diferentes. Una persona completamente diferente a lo que es una persona rica. Dios hace unas obras buenas y maravillosas cuando el hombre está vacío de sí mismo, cuando el hombre está dispuesto en sí mismo, cuando el hombre es barro en las manos del Señor. El Señor hace un hombre totalmente diferente al estilo y al modo divino de Jesucristo. Tercero, dice la Biblia en el libro de San Marcos, capítulo 10 y verso 50, que había un hombre junto a un camino. Y ese hombre oyó que mucha gente estaba hablando y había gran alborozo, había grande bulla, muchos hablaban. Y esa era una realidad, porque Jesús siempre estuvo acompañado de mucha gente, de muchedumbre. Pero dice que ese hombre que estaba tirado junto al camino era un hombre ciego. Su nombre era Bartimeo, hijo de Timeo. Y ahí dice que tirado junto al camino, empezó a escuchar en su ceguera, tenía muy buenos oídos, empezó a escuchar que unos decían, Él es, otros decían, Jesús, otros decían, el Hijo de David. Y muchos gritaban y muchos aplaudían y muchos se sentían regocijados porque camino a Jericó venía el Señor Jesús. A ese tiempo, la fama de Jesús se había aumentado por sus milagros, por sus señales, por sus prodigios, por cosas importantes que él había hecho, levantando a los enfermos, resucitando a los muertos y dándole liberación a los endemoniados. Y aquel hombre que estaba tirado junto al camino escuchaba expresiones acerca de ese hombre importante que iba en medio de la muchedumbre. Y no perdió el tiempo. Cuando escuchó aquello, dice que empezó a gritar también. Él quería que su voz se oyera más que las voces de los demás. Y empezó a gritar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él quería captar la atención de Jesucristo. Entre mucha muchedumbre es difícil que nuestra voz llegue o que nuestra voz
se oiga ante un personaje tan importante. Por eso aquel hombre, Bartimeo, ciego, gritó mucho y con fuerza: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la voz de aquel hombre llegó a los oídos de Jesús. Y dice la Escritura, Jesús se paró, se detuvo y lo mandó a llamar. Le dijo a uno de sus discípulos, a uno de sus ayudantes: vayan y traigan a este hombre que está gritando. Qué maravilloso es gritarle a Dios. Porque la palabra del Señor dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y difíciles que tú no sabes. Cuando tengas necesidad, amigo, amiga, hermano o hermana, grítale a Dios, clámale a Dios. Aunque muchos hablen, aunque muchos te estorben, aunque muchos no te crean, aunque muchos te detengan, tú alza tu voz con todo tu corazón a los cielos de la gloria divina y dile: Dios, dile Padre, clámale con insistencia, clámale con necesidad, clámale en tu dolor, en tu tristeza, en tu angustia, en tu desesperación. Clama con esa desesperación. Dios oirá, porque Dios está vivo y permanece para siempre. Aquel hombre ciego, dice la Escritura, que cuando oyó que lo venían a traer, hizo algo necesario e importante. Dice la Escritura que tiró su capa. Tenía una capa que lo identificaba como un ciego, como un mendigo. Se despojó de esa capa, que probablemente era una capa usada, era una capa raída, una capa sucia por estar tirado junto al camino, bien polvorienta la capa. Pero él se la desamarró y dice, tiró su capa y saltó para ponerse en las manos de los mensajeros. Eso quiere decir que se despojó de algo que para él tal vez era valioso. Pero lo que podemos contemplar en la Escritura es que aquella capa era un impedimento para aquel hombre. Y se quitó la capa y la tiró. Y dijo, voy hacia Jesús, el Hijo de David. Ya no necesito esta capa. Eso nos enseña que nosotros debemos de despojarnos del manto de autosuficiencia. A veces confiamos en nosotros mismos, confiamos en lo que tenemos, confiamos en lo que poseemos, mucho o poco, confiamos en las circunstancias, confiamos a veces en la generosidad de otros. Y estamos esperanzados en que el brazo del hombre o la mano de los hombres nos provean, nos den. Debemos de despojarnos de esa autosuficiencia. Debemos de despojarnos de nuestro egoísmo. Debemos de despojarnos de algo que nos estorba, que nos interrumpe el camino para llegar hacia Jesús. Tiremos de nosotros mismos cualquier estorbo existente, que nosotros mismos lo sabemos, que nosotros mismos lo tenemos. Quitemos todo eso de nosotros para llegar al Señor, porque para llegar al Señor no necesitamos nada, pues el Señor lo suple todo. Amén, aleluya. Dios es suficiente. Él es todopoderoso. Él sostiene, Él ayuda, Él levanta. Nuestro Dios está vivo
Él provee, aunque no tengamos mucho, no tengamos nada. De alguna manera Dios se las arregla para poder bendecir nuestras vidas. Él patentiza su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Debemos de confiar en la suficiencia de Dios. Hebreos 12 y versículo 1 dice: despojémonos de todo peso. Despojémonos de todo peso y del pecado que siempre nos asedia. El pecado siempre está enfrente de nosotros. El pecado siempre está como una tentación. El pecado siempre está vigente y está moviéndose a ver si nosotros nos corrompemos con él. Pero dice la Sagrada Escritura: despojémonos de ese peso del pecado. Por eso dice la Escritura: hijitos, si alguno hubiere pecado, Primera de Juan, capítulo 2, hijitos, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Despojémonos de cualquier cosa que nos estorba, así como Bartimeo tiró la capa, tiremos también nosotros esa capa que ya no nos sirve para nada. En cuarto lugar, la palabra del Señor nos dice en Efesios 4:22 de esta manera. Efesios capítulo 4 y versículo 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay una invitación del apóstol Pablo para toda la iglesia. Y dice: despójense del viejo hombre. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir que cuando nos entregamos a Cristo no fueron perdonados todos nuestros pecados? Sí. Que cuando nos bautizamos no fue sepultado el hombre viejo. Sí. Que cuando nos entregamos a Cristo no fue crucificado con Cristo el cuerpo del pecado. Sí. Todo eso fue hecho y es una realidad en cada cristiano devoto, en cada cristiano de fe, en cada hombre y mujer que se ha consagrado al Señor. Sin embargo, hay residuos en la vida de cada uno y lo vemos a diario. Lo vemos semanalmente, dentro del templo, fuera del templo, en la casa, en el trabajo, en la vida privada o en la vida pública del cristiano. Se ve muy claramente esos residuos de un hombre viejo. Y lo peor del asunto, queridos amigos y hermanos, es que algunos que han caminado en el camino estrecho, otros que han caminado en el camino de fe, otros que han caminado en el evangelio del Señor, otros que han caminado en la iglesia del Señor, se retractan. Como decimos, se van al mundo o regresan. Se convierten en apóstatas dejando la verdadera fe. ¿Qué sucede con ellos entonces? Sucede con ellos que le dan lugar a un viejo hombre y regresan para atrás.
después de ser perdonados, después de caminar en el Evangelio, como dije, se echan para atrás, o como dice la Escritura, miran para atrás como miró la mujer de Lot y perdió la vida en desobediencia a Dios. Muchos hoy se están convirtiendo en desobedientes a Dios y voltean a ver para atrás. El Señor no está detrás de ti. El Señor Jesús está adelante de ti y tú debes de seguirlo como una oveja fiel. No poner tus ojos atrás, porque el que mira atrás no es apto ni es digno para el reino de Dios. Pero si miras a Jesús que va adelante, no te vas a torcer, no te vas a desviar. No te vas a ir por otro sendero ni por otro camino, porque el único camino, verdad y vida es Jesucristo el Señor. Lamentablemente, deseos engañosos quiere decir vicios y corrupción. Y esos deseos no se sienten afuera. Esos deseos se sienten por dentro. El Señor fue muy claro cuando dijo, del corazón salen todas las cosas malas. Los banqueteos, las borracheras, los robos, las fornicaciones, los adulterios. Todo lo que es malo nace del corazón, sale del corazón y se practica con el cuerpo, con las manos o con la conciencia. Lo malo está adentro de cada hombre. Lo malo está adentro de cada persona. Y lo que está adentro, esos deseos que engañan a la gente. Porque hay personas que dicen, esto que estoy haciendo es bueno, esto que estoy haciendo me gusta, sí. Todas esas cosas malas parece que tienen un sabor agradable, pero se convierten en un veneno terrible, que a la postre se corrompe todo eso que nosotros hacemos y llega a tener un olor desagradable y malo. Vicios y corrupción es lo que hay hoy en día, lo que existe hoy en día donde quiera. Vicios y corrupción. Por eso la gente anda desordenadamente, enloquecidamente buscando la felicidad en los vicios y en la corrupción y nunca lo encuentra. Porque todo lo que el hombre hace en su propia carne como un hombre viejo no le trae felicidad, ni tranquilidad, ni paz. Dios nos enseña a través de su palabra a dejar la vieja naturaleza. ¿Cuál es esa vieja naturaleza del hombre viejo? Romanos capítulo 6 y versículo 6 nos da claramente la respuesta, que es el símbolo exacto del Adán antiguo. El hombre viejo nos lleva a Adán, el primer hombre que Dios hizo en esta tierra, al cual le dio vida y al cual le dio mandamientos. Pero lamentablemente Adán desobedeció a Dios pecando, transgrediendo su misma palabra, la palabra de Dios. Y cayó en desobediencia. Y Dios tuvo que traerle juicio. Ese hombre Adán significa el hombre viejo. Y viviendo en ese hombre viejo, dice la Escritura que tenemos derrota. Siempre vamos a sentirnos mal por darle lugar a ese hombre viejo. Pero la Escritura dice que ese hombre viejo debe de ser crucificado con el Señor, entregado al Señor para que ese hombre viejo se muera en nosotros y viva
el hombre nuevo por el poder y la gracia del postrer Adán, que es Jesucristo el Señor. No hay vida más agradable y más importante como tener la vida semejante a la vida de Cristo Jesús. ¿Cómo podemos tener esa victoria en nuestras vidas? Dándole lugar, escuche bien, dándole lugar a la obra del Espíritu Santo. A la obra del Espíritu Santo. En ese proceso que el Espíritu Santo tiene para nosotros. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo me voy, pero enviaré al Espíritu Santo. Él os dirigirá, Él os enseñará, Él os consolará. El Espíritu Santo les mostrará lo que es mío. En otras palabras, no hay ninguna excusa para vivir una vida nueva en un hombre nuevo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda en nuestra debilidad. El Espíritu Santo es el que nos da victoria para no darle lugar al hombre viejo, a la mujer vieja, al hombre mundano, a la mujer mundana. No, ya basta. Ya tenemos que parar esa vieja naturaleza y ponernos en las manos del Espíritu Santo para que sea Él el que nos lleve en su proceso de transformación a vivir y a gustar una persona nueva en el poder de Él. Solamente el Espíritu Santo nos puede renovar en actitud de nuestra mente. Solamente el Espíritu Santo nos puede renovar. Y eso es lo que necesitamos hoy en día. Eso es lo que necesita la iglesia hoy en día. Renovarse en el poder del Espíritu Santo glorioso. Y Él nos lleva a la santificación. Él nos lleva a una nueva mente. Él nos lleva a un nuevo vestido para ser agradable a aquel que nos levantó de entre los muertos. Sea el nombre del Señor glorificado. Busca la obra del Espíritu Santo en tu vida. Busca la bendición del Espíritu Santo en tu vida. Y no hay duda que Él te va a llevar en ese proceso. Él te va a llevar por la vía directa de la bendición y santificación hasta que tú venzas al hombre viejo en tu vida y llegues al final de parecerte a Jesucristo, al Hijo de Dios. Voy a terminar esta meditación de la palabra en Efesios capítulo 4, versículo 30 al versículo 32. Dice la Escritura, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Yo encuentro en estos dos versículos la cara de un personaje y la cara de otro personaje. En otras palabras, aquí encontramos la figura de dos caras. Una cara de amargura, de enojo, de ira, de gritos. Y la cara de una persona que dice maldiciones. Una cara de una persona que le gusta hacerle mal a los demás. Y lo hace con intención fuerte. Creo firmemente que la carita de esta persona con estas cosas está inducida directamente por su propia carne y por algún espíritu malo.
Porque Satanás quiere ponernos estorbos y molestias a cada rato para que nosotros nos presentemos como personas que no tenemos a Cristo ni a Dios en nuestro corazón. Y esa carita, esa cara de esta persona así, no es una cara agradable. Esta no es obra del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo lo que hace es ayudarnos a rebajar o a quitar totalmente la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia y la malicia. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, quitar de nosotros esas cosas desagradables. Y de esto, queridos hermanos, les recuerdo, debemos de despojarnos. Debemos de vaciarnos, no insistir en lo mismo, no practicar lo mismo, procurar en oración delante de Dios y en un examen personal en la presencia del Señor, porque la Biblia dice, examinaos a vosotros mismos. Pruébese cada uno a sí mismo. Entonces, si hay personas que tienen esta cara y esa cara la caminan siempre en donde quiera que están, y dices ser creyente o ser cristiano, dices hijo de Dios, dices ser hijo de Dios, pero tienes esta carita que no es agradable al Señor, proponte a someterte a Dios y Él te puede ayudar a cambiar. Ahora veamos el siguiente versículo. Es la contratapa o el contraste de la otra cara. Aquí encuentro otra cara. Aquí dice la Escritura, antes sed vosotros benignos. Aquí encuentro yo otra carita, la cara de benignidad, de una persona benigna. Y el significado de benigna o de benignidad es afable. Una cara afable quiere decir una cara alegre, sonriente, amable. En otras palabras, esta cara es una cara trabajada ya por el Señor. Cuando un árbol no lleva frutos, es un árbol triste, aunque esté verde, aunque tenga muchos tallos y muchas ramas. Es un árbol que quizás solamente da sombra, pero que está en peligro de ser cortado porque no da frutos. Y cuando no tenemos frutos del Espíritu Santo, no somos agradables ni a la gente ni a Dios. Y estamos en el peligro de ser cortados. Y no vivir un evangelio bendecido, un evangelio de gracia, un evangelio de bendición. La cara benigna es mejor que la cara incorrecta. Dios desea, por su Espíritu Santo, que nosotros tengamos esa cara afable. La segunda cosa de benignidad quiere decir de afecto y de buena voluntad. Afecto quiere decir amigable.
Y buena voluntad quiere decir dispuestos, aunque no nos llamen, dispuestos a servir, dispuestos a hacer las cosas de buena manera, con alegría, con gozo, con disponibilidad, dispuestos a no hacer solamente una cosa, sino como dijo al Señor, si alguien te pidiere ir con él una milla, no solamente ve una milla, sino sigue otra más. Ve la segunda milla con esta persona, y si te preguntan, ¿por qué vas conmigo la segunda milla? Diles, porque Jesucristo me enseñó a ir otra milla. Buena voluntad. Quiera Dios que nosotros tengamos esa cara benigna, de buena voluntad, de buenos afectos, de afabilidad. Que seamos amables, que seamos amigables, amistosos, que conquistemos. Dios no quiere que sigamos en la misma forma opacada. Dios no quiere opacados en su obra. Dios no quiere que le demos lugar a nuestros complejos miserables para que nos hagan sentir mal. No. Dios quiere que nos despojemos de las desventajas del hombre viejo y que vayamos a los pies de Jesucristo en la guianza del Espíritu Santo, dispuestos a despojarnos de algo que nos estorba. Amigo, amiga, hermano y hermana que me estás oyendo ahí, solamente tú conoces cuál es tu estorbo o qué es lo que tienes adentro de tu corazón y de tu vida que no te permite avanzar en la vida cristiana. Despójate de ello. Mírate a sí mismo internamente, señálate con tu dedo a ti mismo internamente y di, yo necesito sacar de mi vida tal cosa. Entrégalo y llévalo o a los pies de Jesús o llévalo a la cruz de Jesús. O llévalo delante del Espíritu Santo para que sea Él el que con su poder remueva esas escorias del viejo hombre, para que vivas como un nuevo hombre, una nueva mujer, con gozo, con alegría, honrando y sirviendo al Señor y a la iglesia con todo tu corazón. Que Dios te bendiga.